Muy bien. Sin más, vamos a avanzar con nuestro estudio. Tenemos un camino interesante por delante. Y como ustedes saben, estamos haciendo el estudio de las promesas y de los procedimientos que Dios ha dejado para que nosotros podamos conducirnos como verdaderamente un pueblo santo. Y el domingo pasado, pasado por agua, hemos hecho este planteamiento muy fuerte. ¿Falta volumen? Bueno, voy a subir yo porque Santi está a contramano. Ahí va. Hubiera venido vos, Santi, ¿viste? Ahí capaz que se escucha un poquito mejor. Hemos propuesto destruir este concepto como totalmente falso de ver a las instrucciones de Dios como una carga, un peso, un yugo o algo que nos limite o nos esclavice. Y lejos de todo eso, hemos visto que en la ley de Dios tenemos en primer lugar un juicio justo, ¿sí? Y por otro lado, un medio de salvación. Las leyes de Dios estipulan calcular, medir, pesar tu pecado y el mío, y ya hemos dicho que nosotros pecamos con leyes o sin leyes divinas, igual ya somos pecadores, la ley te mide, establece eso, y también te ofrece un medio de salvación, porque Cristo, obedeciendo toda justicia, cargó, se le imputó ese pecado medido y calculado que te correspondía a ti y a mí. En segundo lugar, hemos planteado que en todo este desarrollo que hace el apóstol Pablo, hablándole a quienes abrazan las leyes de Dios, que en aquella época eran solo los judíos, pero ahora es una declaración que nos compete o que nos cabe a todos los que estamos aquí. Podemos observar cómo en las leyes de Dios, en las instrucciones de Dios, tenemos el fundamento, por eso dice, nos apoyamos en la ley, estamos en ese proceso constante de educación continua, de fidelización a las instrucciones de Dios, somos instruidos por la ley y tenemos en la ley de Dios la fuente que es como lo dicen los salmos, por ejemplo, una fuente de aguas en las cuales si estamos ahí nutriéndonos de ella, vamos a ser como ese árbol sano que su hoja no cae y que da su fruto en su tiempo. Pero no solo eso, sino que en las instrucciones de Dios tenemos también la posibilidad de constituirnos o constituir a Dios como el centro de nuestra vida, estar centrados en Dios, eso es lo que significa gloriarse en Dios. Podemos conocer su voluntad, ahí va diciendo el apóstol Pablo, podés conocer su voluntad, podés aprobar lo mejor, es decir, tener conductas en tu vida diaria accionando bien, eligiendo bien, a partir de conocer la palabra de Dios. Eso, por supuesto, nos da la confianza y la convicción para también compartirlo con otros, ¿sí? Entonces, todo eso representa, implica, produce las instrucciones de Dios. En pocas palabras, tenemos en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Comenzamos también a ver una instrucción, ¿sí? Cuando ya había acá medio como un terremoto a esta hora, donde hablábamos de esta expresión, panza llena, corazón contento, y decíamos que muchas veces con la sensación de estar satisfechos, de estar bien, de estar llenos, no solo en los alimentos, sino en las cosas de la vida, podemos incurrir en el riesgo, en el peligro de olvidarnos de Dios o de que Dios pase a un segundo plano en nuestra vida, y para eso es que Dios dejó un mandamiento, una instrucción, un procedimiento claro, claro como el agua, que dice que comerás, te saciarás y bendecirás o agradecerás al Señor tu Dios. Entonces, eso significa que a los fines prácticos y concretos, nuestro momento de agradecer por los alimentos tiene que ser después de comer, ¿sí? Si vos y yo queremos agradecer, ¿cambio de micrófono? ¿Sí? ¿No? Si vos querés agradecer antes, ningún problema, pero la instrucción es agradecer después para
generar, inculcar en nosotros ese hábito de recordar a Dios cuando estamos llenos, ¿sí? Que es donde somos más propensos al olvido, ¿sí? Entonces hablamos de que la saciedad puede traer amnesia, olvidos, y eso mismo lo advirtió el Señor cuando dio la instrucción y dijo, no sea que comas, te sacies y todo lo que tuvieres aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides. Entonces, para que no suceda eso, es que está esta instrucción específica. ¿Se ve bien afuera en la pantalla? ¿Sí? Gracias. Muy bien. Entonces, perdón. Seguidamente, entonces, avanzamos sobre este concepto y explicamos cómo cualquiera sea la circunstancia, el día del bien o el día de la adversidad, las circunstancias varían, Dios nos da acciones básicas, concretas que tenemos que hacer. En el día del bien es gozar de eso y aprendimos que también es dar gracias, reconocer a Dios. Y en el día de la adversidad, considerar, porque finalmente Dios quiere que nos preguntemos o que pensemos o que consideremos qué es lo que Él está diseñando, qué es lo que Él está produciendo en ese momento adverso o en ese momento bueno, porque Él quiere ser ese centro de nuestra vida, esa autoridad. ¿Está? Tenés que apoyarte ahí de vuelta, Negrito. Gracias. Ahí está. Bueno, siempre tratando de ser, como se dice vulgarmente, ¿no? El abogado del diablo, cuestionar todo esto que estamos haciendo, les propongo cuestionarlo y preguntarnos si, bueno, si es necesario, si no estamos exagerando, si es que ya no podemos pasar a otro tema y hablar de las 10 promesas que Dios tiene para el año 2023 o cómo triunfar en medio de los problemas económicos. Bueno, temas dignos de tratar, pero ¿es necesario insistir? ¿Es necesario hacer este recuento minucioso de las instrucciones? Bueno, la respuesta está en este principio bíblico de Eclesiastés, que dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor ¿a quién? Al perfume del perfumista, ¿sí? Imagínate, perfume artesanal, tenés la receta secreta de tu tatarabuelo, con esa receta vos haces el perfume mejor y más caro del mundo y lo preparaste y ya lo tenés ahí, porque tenés la receta, te la regalaron y ya la hiciste. Tenés el mejor perfume, pero viene una mosca, entra en tu perfume, muere, se pudre y tu perfume toma mal olor. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Cuál es la enseñanza, el principio de conducta detrás de de este versículo bíblico? Bueno, podríamos decirlo así: la fórmula perfecta, sin el cuidado como permanente, arruina el producto. ¿Sí? Entonces, si nosotros no estamos cuidadosamente buscando cada detalle, cada punto, cada coma que nos permita sacar todas las moscas muertas o todas las moscas vivas que andan alrededor de nuestro perfume, si no estamos ahí, si nos distraemos, si decimos ya lo sé, ya lo estudié, no es tan importante, paso a la bolilla siguiente, cambiemos de tema, ¿para qué exagerar? Así nomás. Si tenemos esa actitud, lo más probable es que el descuido del detalle, una mosquita, ¿sí? Nos pudra la receta del perfume, ¿no? El perfume de nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recordar y tenemos que estar repasando constantemente lo que hemos aprendido para no olvidarnos y para tener presente y poder eliminar cualquier vestigio de pecado, de maldad, de error que ande revoloteando alrededor de nuestra vida y que si entra
pudre y arruina la obra preciosa de Dios. ¿Recordarán algo de lo que vimos estos últimos 3 meses? Bueno, la última vez que se hizo esta pregunta acá, la hizo Antonio, yo no estaba, pero después escuché el audio, y fue complejo, ¿no? Porque, excepto creo que una o dos personas, no se escuchaban voces. Yo no sé, no puedo juzgar, por ahí lo sabías y no dijiste nada, ¿sí? Pero casualmente una o dos personas que toman nota o que después preguntan o que me hinchan porque quieren el apunte, y si no le mando el apunte me enloquece, ¿no? Y fueron las voces que yo escuché. Pero fíjate, lo que vimos hasta ahora, hacer un matrimonial, andar en sus, hablar de las palabras de la Torá, plim, 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 o duplicar. Me quedó chica la pantalla, se perdió ahí, no sé qué pasó. Bueno, fíjate, adiós, 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 adiós. ¿Qué irá ahí? Escribir en la de tu casa, colocar un cordón en tu ropa, para oír a la palabra, hacer una a mano de la Torá, dar gracias, puede comer, y ahí está, esto es lo que vimos, ¿sí? Hacer un pacto matrimonial, estudiamos sobre eso, ¿recuerdan? Andar en sus caminos, es decir, mostrar la fidelidad, su mandamiento, hablar dentro de las palabras de la Torá, repetir o duplicar, ahí abajito, atarlas, ¿en dónde? A tu mano y en tu frente, ¿sí? Amar a Dios, temer a Dios, servir a Dios, apegarse a Dios. ¿Recuerdan? Santi nos habló de esto. ¿Sí? Escribir en la puerta de tu casa, colocar un cordón azul en tu ropa para acordarte, ¿no? Para recordarte, una ayuda a memoria material, ¿no? Congregarse, ¿para qué? Para oír y aprender la palabra, hacer una copia a mano de la Torá, ¿se acuerdan? Dar gracias después de comer, ¿eh? Y bueno, técnica de estudio, método de estudio. Yo no soy quien para hablar de eso y no vamos a hablar de eso ahora, hay expertos, ¿sí? Solo digo esto que ya lo mencionamos en otras ocasiones, que la ignorancia, es decir, no saber, o el olvido, que es más o menos como no saber, ¿no? Porque lo sabías, pero después te lo olvidaste, ¿no? Estar en ignorancia o estar olvidados de las instrucciones de Dios, ¿a qué nos conduce? A suavemente, sin conflicto, sin lucha interior, ¿qué hacemos? No aplicamos las instrucciones de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos visto que cuando Eva y la serpiente tuvieron esa conversación, nuestras Biblias dicen la serpiente me engañó, pero esa palabra también puede traducirse la serpiente me hizo olvidar. Y claro, le chamulló, vaya a saber de qué, del mundial, qué sé yo. Y entonces, y después de que le habló un buen rato de bueyes perdidos, le dijo, tomá, comete acá la frutita. Ah, qué buena, gracias, la comió. ¿Y cómo? Y sí, y después, está buena, che, la manzana, le voy a llevar a Adán. Y Adán, que no sabemos en qué andaba, tomá la manzanita, ya, tuki. ¿Y qué pasó? No hubo conflicto, no hubo lucha, simplemente estuvo el haber olvidado, ¿sí? O el no saber. Entonces, para que no nos pase eso, vean cuál es la mejor manera en que vos o usted pueden recordar, ¿sí? Pueden recordar, ¿sí? Esto que estamos haciendo acá es la peor manera para estudiar, ¿sí? Sabrán acá los profesionales de la educación que esto que estamos haciendo es el peor método, ¿sí? Vos venís acá, te sentás, un guaso te habla una hora encima y te vas a tu casa y te olvidaste, a los 50 metros de acá, te olvidaste del 80% de lo que escuchaste, ¿sí? Entonces, bueno, tratamos de tener una ayuda audiovisual. Me comprometo hoy para que una hermana que siempre me pide, no voy a decir quién es,
No me vuelva a pedir hoy, me comprometo esta semana a subir todos los apuntes. Podés tomar nota, podés aprovechar el grupo laico o el grupo pequeño. Hay grupos que lo hacen sistemáticamente, otros que lo hacen más o menos, otros que no sé si lo hacen porque no voy. Podés, no sé, algo, una forma, pero debe incluir alguna forma, algún sistema de repetir, de copiar, de escribir, de leer, de releer, ¿sí? Porque solamente con oír acá, en el mejor de los casos vas a entender lo que estamos diciendo, ¿sí? Y después del resto, probablemente te vas a olvidar todo, casi todo, ¿sí? Quiero decir, dar una palabra especialmente a mi gremio, ¿no? Al gremio masculino, ¿sí? Porque esta es responsabilidad, obligación, especialmente del varón, ¿sí? Entonces, si estás casado, tenés esposa, tenés hijos, o si estás soltero, aprendelo, que todavía tenés tiempo, es nuestra obligación que la instrucción, que la enseñanza se baje al hogar, se recuerde, se haga. O sea, vos tenés que gestionar los mecanismos, cómo es que tu familia va a aprender, va a recordar estas enseñanzas. Pueden ser otras, pero te animo a que no te pierdas esta por la argumentación que venimos dando extensamente, ¿sí? Entonces, vea, por ahí no sos el más ducho de la familia con la parte estudio, pero sí es tu obligación hacer las gestiones en el hogar. Entonces, si le venís vos para acá, que sos más rápida con el lápiz y el papel, mirá, esto es lo que necesitamos acá, esto es lo que tenemos que hacer esta semana. ¿Sí? Entonces, gestionen y hagan, ¿sí? Es responsabilidad nuestra. Y por supuesto, a las damas aquí presentes, las esposas, apoyen. No seas un lastre, ni tampoco seas un pájaro loco que, ¿viste lo que dijo el predicador? ¿Viste? No, tranqui, el apoyo. Si ves que a él le cuesta, dale vos, si ustedes saben cómo es la cosa para que nosotros hagamos lo que ustedes quieren. Entonces, usen esa metodología, ¿no? Y si son hijas, estén ahí dispuestas, ¿sí? Siempre dispuestas, como el soldado ahí, ¿no? Y adquieran el hábito de ser el apoyo, el sostén, el estímulo, el ánimo para los hombres de su casa, tu hermano, tu padre o tu esposo, ¿sí? Muy bien. Hoy vamos a ver un conjunto de instrucciones que tienen que ver con el Mikdash. Ya me retaron en casa, ¿para qué pones ese nombre ahí? Nadie entiende. Problema nomás con los nombres que vos pones. Bueno, pero ya está, ya había volado el flyer, había salido al éter, entonces no lo podíamos frenar, ¿sí? Esto es como el chisme, una vez que sale, es como la gallina desplumada, no hay forma. Bueno, entonces, son varias instrucciones, pero esta es la base, la básica. Dice así, harán ¿qué cosa? Fíjate el mandamiento que tenemos que hacer, porque si es un mandamiento hay que hacerlo. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esa fue la primera manifestación, expresión del mandamiento. ¿Y qué es Mikdash? Bueno, santuario, ¿sí? ¿Y qué es un santuario? Es una cosa o un lugar consagrado. ¿eh? En todo lo que nosotros estamos hablando es consagrado a Dios. Entonces, y harán un lugar consagrado para mí, y harán un santuario, y harán un Mikdash, ¿sí? Vamos a usar varias veces esta palabra, ¿por qué? Porque yo te digo santuario, vos te imaginás un montón de cosas, ¿sí? De tu crianza, de la religión oficial, de las películas. Bueno, la idea es que saquemos todo eso de la cabeza y que pongamos otros conceptos. Y entonces para eso a veces resulta conveniente usar otra palabra para engañar a nuestra memoria. Entonces harán un Mikdash. El mandamiento es entonces hacer un Mikdash. Como dije, a lo largo de la historia se ha procurado construir santuarios, espacios exclusivos para Dios. Los arquitectos
querían que cuando vos entres a esas grandes basílicas, esas catedrales, vos te sientas que estabas entrando al cielo. ¿Sí? Eso era el deseo de los arquitectos. Entonces las pinturas, las bóvedas, era también para eso. Wow, estoy acá, estoy en el cielo. Bueno, ¿sí? Otros, bueno, los campanarios, otros, hacer edificios que le den una imagen de que es algo que no se va a derrumbar con nada, unas columnas que ni el infierno puede destruir esta iglesia, ¿no? Y otros, bueno, un formato estándar. Algún día vamos a hablar de qué significa el icono ese ahí, pero no me hagan hablar ahora. Los campanarios, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Suena bien todo eso que dije. Sin embargo, la instrucción bíblica dice lo siguiente: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño, fíjense, ¿de quién? De todos sus utensilios, así harás, ¿sí? Entonces, la verdad que no interesa mucho la fantasía del artista o la capacidad del arquitecto, ¿sí? El Mikdash, el santuario, el lugar para Dios que ellos tenían que hacer, tenía que ser conforme al diseño de Dios. Pero no solo el edificio o el tabernáculo que era hecho de tela, ¿no? Porque era como un santuario móvil, sino todos sus utensilios. ¿Te das cuenta que hasta la última cucharita de té tenía que hacerse conforme al diseño de quién? De Dios. Porque ¿saben qué? El santuario era una unidad. Desde la primera estaca hasta el último candelabro, todo era una sola cosa, un mikdash, un santuario, un lugar consagrado para Dios. Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos el santuario que Dios quiere que hagamos? Se decían los muchachos ahí en el desierto, estaban, imagínate, un problema era. Entonces vino así la cosa, fíjense. Dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, el Señor ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, hijo de la tribu de Judá, fíjense, y los ha llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para proyectar los diseños, para trabajar en el oro, en plata, en bronce, en la talla de piedras de engaste, en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que él pueda, ¿qué cosa? También enseñar. Y así también el otro, Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Tremendo como fue, ¿no? Dios tuvo un diseño, dio el mandamiento: me tienen que hacer un santuario y lo van a hacer como yo digo, y yo los voy a capacitar en forma extraordinaria para que así sea. Bueno, vos decís, está bien, esto sucedió hace 4000 años, allá en el desierto, Moisés, Sinaí. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? La pregunta es si esta instrucción, si esta ley de Dios de hacer un santuario sigue vigente o no. ¿Qué opinan ustedes? Dice que piensa que no. Bueno, vamos a ver esto. Lo que dice Eugenia es una posición bastante, vamos a decir, divulgada, ¿sí? Nosotros vamos a tomar una mirada diferente a esto, ¿sí? Y vamos a decir que las leyes de Dios a lo largo del año, vamos a ir dando argumentación bíblica para eso, pero las instrucciones de Dios, lejos de quedar anuladas, lo que van experimentando es un proceso de renovación, de mejora, de resignificación. Es decir, en un momento significaba una cosa y en otro momento pueden significar otra, de perfeccionamiento y de
completitud. Créanme que esta palabra existe. Para mí que era un invento mío, pero fui a buscar el diccionario y estaba, impresionante. Completitud, es decir, algo que está completo, ¿sí? Completísimo, muy bien, ¿sí? Pero antes de entrar en eso, observen, como para quedarnos con el contenido más jugoso de la instrucción, ¿sí? Acá arriba está el mandamiento. Fíjense, conceptualmente, ¿qué tenemos? Que Dios, ¿qué va a hacer o qué hace? Habita en medio de su pueblo, ¿sí? ¿En dónde? En un lugar o cosa, eso era el Mikdash, ¿se acuerdan? Consagrado para tal fin, para que Él more. ¿Está? Que ese Mikdash tiene ¿qué cosa? El diseño de Él, o sea, no es nada humano, ¿sí? ¿Qué más? Que ese diseño se materializa, se lleva a la práctica, ¿por qué? Por el ejercicio de dones y talentos que da ¿quién? Dios, ¿sí? Ahí mencionaron a los dos muchachos, ¿no? Y que ellos a su vez enseñaron a otros. Y que, como ya dijimos, el Mikdash es una unidad en sí y no se admite nada extraño en él. Espero que ya les vaya haciendo ruido todos estos conceptos para todo lo que viene, ¿no? La pregunta sería, bueno, si las instrucciones de Dios se renuevan, ¿cómo se renueva, se perfecciona o se resignifica esta mitzvah, es decir, esta instrucción que contiene un hok, tiene una promesa, la promesa de que Dios va a habitar, y tiene un mishpat, es decir, un procedimiento que te dice cómo lo tenés que hacer? ¿Cómo se renueva, se perfecciona, se completa, se resignifica para nosotros hoy, que no estamos en el desierto de hace 3000 años, ¿sí? Entonces, acá viene la argumentación bíblica, ¿sí? Fíjense, dice la palabra de Dios, viene hablando Pablo, y dice, ¿para qué? ¿Cómo? Habite Cristo por la fe, ¿dónde? En vuestros corazones. Y después sigue hablando. Después Pablo dice en Gálatas, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Le suena algo parecido del Midrash? Suena, ¿no? Bueno, fíjate, vosotros también como piedras vivas, ya hay una idea de una construcción, ¿no? Sed edificados como casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tiene una relación, ¿no es cierto? Observa la relación que hay. Fíjense, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, es decir, gente de afuera, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, todo, de quien todo el cuerpo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué sería ser un templo santo en el Señor en hebreo? ¿Cómo lo dirían? Ser un santuario, ser un mikdash. Es eso, es eso. Es ser un mikdash en el Señor, ¿sí? En quien vosotros también sois juntamente edificados, nuevamente, por si no lo entendiste más arriba, te lo vuelvo a decir, para morada de Dios. ¿Está hasta ahí? Entonces, definitivamente, según la evidencia del Nuevo Testamento, mi cuerpo y el conjunto de creyentes en Cristo, llámese la asamblea de los creyentes, llámese la congregación o llámese la iglesia, es decir, personas, ¿no? ¿Son qué cosa? Son el Mikdash, es decir, el santuario, el lugar consagrado a Dios, el lugar donde Dios habita, vigentes. ¿Cuándo? Hoy en día, ¿sí? Entonces, para poder cumplir esa instrucción de Éxodo de hace 3000 años que dice que hay que construir un santuario para que Dios more en él y que esa construcción tiene que ser como Dios diga, tenemos dos espacios, dos lugares. Uno de ellos, tu cuerpo.
mi cuerpo. El otro de ellos, la congregación. La congregación. ¿Está? Entonces, con esas dos ideas, cuando leamos los otros mandamientos que vamos a ver rapidito, vos ya tenés que hacer tric, tric, tric acá. No vas a estar pensando en el tabernáculo de Moisés hecho con piel de cabra de hace 3000 años. No vas a estar pensando en el templo de Salomón de hace 1500 años. Vas a pensar en tu cuerpo. Bueno, acá Bebi dice el altar familiar, y si bien eso se dice habitualmente, no necesariamente, ¿sí? Si tu familia está compuesta por creyentes en Cristo, le aplica lo que vimos acá, pero si es una familia heterogénea donde no hay creyentes, entonces no se aplicaría esto, pero sí tu cuerpo y el conjunto de creyentes. ¿Está? Entonces leemos rápidamente porque no requiere mucha explicación. La siguiente mitzvah en relación al Mikdash, al santuario, dice así: mi santuario tendréis en temor reverente. Temor reverente en el santuario. ¿Cuáles son los dos santuarios o Mikdash vigentes para hoy en día? Tu cuerpo y la congregación. Tercer instrucción, dice así: y a tus hermanos también. Bueno, viene hablando de la familia de Aarón, de los levitas, y dice así: harás que se acerquen a ti y se junten contigo, tú y tus hijos contigo, serviréis delante del tabernáculo, o sea, no adentro, sino delante. Ahora le voy a decir cuál es la palabrita exacta. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Observen, ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y ahora te explica todo esto que dijo antes, te lo vuelve a decir y te dice: y tendréis el cuidado del santuario. En pocas palabras, ¿qué es todo esto? Los sacerdotes tenían que montar la guardia a las puertas del Mikdash. ¿Para qué? Para cuidar el santuario, para que no haya nada ni nadie ajeno, inadecuado, impuro, extraño, que entre. Es un lugar santo, es para Dios, es exclusivo para Dios. Entonces vos ya estás uniendo eso, ya olvídate de la puerta del santuario del tabernáculo y pensá en el Mikdash vigente para nosotros hoy. Montar guardia, ¿dónde? A las puertas de tu cuerpo, montar guardia a las puertas de la congregación, para que no entre nada extraño ni impuro. Cuarta y última: harás también una fuente de bronce con una base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella, que se pone en la fuente, agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. ¿Cuándo? Cuando entren al Mikdash, al tabernáculo de reunión. ¿Qué tienen que hacer? Se lavarán con agua. Cuarto mandamiento, la cuarta instrucción es lavado de manos y pies, ¿sí? Lavado de manos y pies. ¿Qué es lavado de manos y pies? Bueno, básicamente con las manos se representa todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Las evidencias de lo que hacemos, el obrar. Y con los pies, los caminos que elegimos, las conductas que tomamos, ¿sí? Cómo nos conducimos, cómo decidimos cuál es nuestro estilo de vida. Entonces, lavado de nuestras obras y de nuestro sistema de toma de decisiones, de caminos, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta y para cerrar: ¿cómo se renueva o cómo se perfecciona o cómo se resignifican estas 4 mitzvot acerca del Mikdash, del santuario, en el día de hoy?
¿sí? Bueno, la evidencia bíblica lo dice. Recordamos, es un lugar donde Dios va a habitar, está consagrado a Dios, tiene que tener el diseño de Dios, se materializa con acciones concretas que Dios determina y para las cuales Dios nos capacita, y es una unidad. No puede haber una fisura, no puede haber grieta, no puede haber una hilacha. Tiene que ser algo totalmente cerrado. Entonces, en relación a este versículo que vimos, donde dice que nosotros como congregación funcionamos como ese Migdash, donde cada uno de nosotros somos como una piedra viva, que nos vamos creciendo para ir edificándonos en amor y para ser ese lugar donde Dios habita, podríamos decir lo siguiente en una secuencia, ¿no?, de análisis. Si eres piedra del Migdash, entonces tenés que estar como vivo, ¿eh? Es decir, en la congregación de Dios, en el pueblo de Dios, no puede haber un muerto, ¿sí? Porque se rompería la estructura que es una sola cosa y es homogénea, ¿sí? Entonces, si vos o yo no estamos viviendo una vida abundante como la que prometió Jesús, que todo el tiempo decimos, Jesús dijo, ya he venido para que tengan vida en abundancia, lo decimos, pero después vivimos vidas secas, entonces algo anda mal. Si sos piedra del Migdash, del santuario de Dios, has de estar vivo. Si has de estar vivo, ¿qué tenés que hacer según el pasaje de ahí arriba? Tenés que participar en la edificación. Porque así como Dios capacitó a aquellos dos hombres para que ellos hicieran la obra y el diseño que estaba en la mente de Dios, apareció en el desierto. ¿Cómo sucedió eso? Porque Dios capacitó a esos hombres que pudieron hacer lo que estaba en el corazón de Dios, lo materializaron. Lo mismo tiene que suceder en la congregación. Las piedras vivas, vos y yo, si estamos vivos, no podemos estar ahí una cosa que hay que, viste, rodearla porque como no se mueve, viste, si vos te querés mover, la tenés que mover. Las piedras están vivos de participar en el cuerpo. No hay opción porque es según lo leímos en video. Pero si participas del diseño, ¿qué tienes que hacer? Tenés que dar, tenés que ofrecer. ¿Se puede participar pidiendo? Sí, ¿viste? Gran participante. Pido, recibo, pido, está bien eso. Pero también has de ofrecer. Ese es el diseño, ese es el modelo. ¿Sí? El edificio crece con piedras vivas que participan en la edificación y ofrecen, ¿sí? O sea, dice, ¿para qué ofrecer? ¿Y qué vas a ofrecer? ¿Qué vamos a ofrecer? No podemos ofrecer lo que nos sobre o lo que no nos cueste. No es así. Dice que debemos ofrecer, ¿qué cosa? Algo que cueste sacrificio. Participar en el crecimiento del Migdash, del santuario de Dios, de la asamblea, de esta congregación o de cualquier otra, es una obra sacrificial. Si estás esperando servir a Dios lo que te sobre, nunca vas a servir a Dios. Porque ya arrancás con la parte izquierda. Probablemente esa ambición natural del ser humano te va a llevar a que nunca te sobre, como tener plata, ¿viste? Mientras más ganás, a gastar. Aumentan el sueldo, no me sobra, venga, me sobra. Gasto todo. Entonces, si vos querés ofrecer, es lo que debes hacer por ser piedra viva, va a implicar un sacrificio, sí o sí. Y si ofreces el sacrificio, o sea, te servís ofreciendo sacrificialmente, no podemos ofrecer lo que a nosotros nos parezca. Tiene que ser un sacrificio
aceptable a Dios. Por lo tanto, tiene que estar alineado con los estándares y con la guía de Dios. Y si finalmente decís, bueno, soy una piedra, estoy vivo, participo en la edificación, ofrezco, doy sacrificialmente y lo hago como a Dios le gusta, la gloria es para el Señor. No hay mérito. No hay mérito en nosotros. El segundo mandamiento dice tener temor reverente. Lo enfoqué en esta ocasión para llevarnos una guía relacionado con el migdash de nuestro cuerpo. El cuerpo, el cuerpito, esta caja, ¿sí? ¿Qué podría ser, entre muchas otras cosas, tener un temor reverente, un cuidado reverente de nuestro cuerpo? Bueno, recordar que usamos algo que ya no nos pertenece. O sea, la frase es mi cuerpo y hago lo que quiero, no va, ¿sí? Bueno, la dice gente que hace cosas muy tristes, ¿no? Muy dañinas para ellos y para terceros. Pero yo también lo digo a veces en la intimidad. Este es mi cuerpo y hago lo que quiero. Debo recordar de que mi cuerpo ya no me pertenece. Por lo tanto, debe administrarse como le agrada a su legítimo dueño, que es, ¿no? ¿Qué le dimos ahí? Que fuimos comprados por precio y que ya no somos nuestros. ¿Sí? Este versículo tendría que haber puesto grande para leerlo bien, está chiquito ahí. Tiene que ser evidente para otros que mi cuerpo está consagrado a Dios, porque si es un santuario, se tiene que notar. ¿No? Y aquí puse algunos aspectos de mi corporalidad donde yo debería hacer una auditoría, una revisión para saber si efectivamente estoy haciendo de esto un lugar santo, agradable a Dios. Por ejemplo, en mi mente, ¿no? ¿Cómo gestiono lo que entra por las pantallas o las de nuestros hijos? ¿O cómo gestiono las conversaciones que contaminan mi mente o me la purifican? En todas aquellas cuestiones previsibles o previsibles del cuidado de nuestra salud, del sobrepeso, del sedentarismo, de un montón de cosas que se pueden prevenir o que se pueden tratar. ¿Sí? ¿Cómo estoy haciendo un uso responsable, una administración responsable de mi cuerpo en tratar, por ejemplo, si soy hipertenso, tomar la medicación a horario, controlarme con atilio? ¿Ves? Lo básico. ¿Cómo administrar o gestionar mis emociones y mis estados de ánimo? También debo ver si eso es un lugar para que la carne y el diablo vivan chochos o es un lugar donde Cristo puede habitar cómodamente. Y finalmente el aspecto exterior, tanto mi lenguaje corporal, ya sabes la frase, ¿cómo andas bien? Bueno, avisale a tu cara, porque se enteró tu cara que está bien, ¿no? Desde eso hasta mi vestimenta, en fin, grandes temas, ¿no? Pero lo dejo acá como una lista de cosas para pensar en cuanto a temor reverente. En cuanto a montar guardia, vuelvo a lo que es los unos a los otros, vuelvo a esta dimensión del Midrash. Me encanta esta película de los 300 porque tiene mucha sangre y aparte de eso, por como ellos lo hicieron, ¿no? Ahí trabaron los escudos y todo un ejército no pudo pasar, trabar escudo. ¿Sí? Y uno fuera un soldado que fuera vulnerable, que bajara el escudo o que no le pidiera ayuda al relevo, era suficiente para que por ahí entrase el enemigo. Entonces, tenemos un mandamiento de cuidar el santuario de Dios, que es la congregación. El mandamiento está. Y dentro de ese mandamiento está montar guardia. Te pregunto, ¿me estás cuidando la espalda? ¿Me estás cuidando la espalda? ¿Estás observando a mis hijos? Como para decirme, che, Román, fíjate. ¿No? ¿Estás mirando con una mirada santa y de cuidadora a mi esposa? Para decirme, che, Román, fíjate, Cecilia.
¿Estás haciendo eso por mí? ¿Estás pensando en mí? ¿Estás orando por mí? ¿Estás teniendo buenos pensamientos hacia mí? Y viceversa, ¿no? Entonces, montar guardia es dar, pedir, ofrecer, generar, aceptar, buscar el cuidado de los guardianes de la Mikdash. Solo es imposible. Llanero solitario, imposible. Autodidacta, imposible. He-Man, bueno, ustedes ¿conocen He-Man? Imposible. ¿Entendés? No hay forma. Es una guardia y la guardia, ya saben, ¿no? Se pasa por turno y se pasa por familia y se pasa por generación. El padre al hijo, al nieto, eso está todo ahí en el pasaje de Éxodo que no hemos leído. Necesitamos montar la guardia para cumplir este procedimiento y cuidar la santidad del Midrash, del santuario, de la congregación, para que nada extraño entre acá. ¿Sí? Y tenemos que estar todos juntos en eso. En cuarto y último lugar, lavarse los pies y las manos, ¿no? Qué hermoso poder levantar manos santas y limpias sin contienda. Qué hermoso es encontrar en la palabra de Dios el camino, la forma para que se ordenen nuestros pasos. Algunas preguntas para despedirnos. ¿Cómo te están resultando las decisiones que estás tomando? Eso hablará de cómo están tus manos, ¿no? Necesitan una buena jabonada con agua, si están bien, ¿no? ¿Qué evidencias o qué fruto de tu comportamiento observas? ¿Cómo reacciona la gente a lo que dices y a lo que haces? Y la más importante, ¿haces regularmente una revisión de tus pensamientos, de tus convicciones, de cómo vas encaminando los pasos? Buenas preguntas para despedirnos, ¿verdad? El Señor nos sostenga, nos saque de donde nos tenga que sacar. Busquemos en Él la salvación si te sentís perdido, perdida, y busquemos en el Señor ese don, ese dar de Él, como lo hizo con aquellos hombres en el desierto, para que lo que está en el diseño de Dios, en la mente de Dios respecto a tu cuerpo o a esta congregación, que baje y que nosotros podamos constituirnos como el Mikdash, como el santuario de Dios, conforme a como Dios lo tiene diseñado en su mente. Amén. Señor nos bendiga.